Vamos a hablar con Dolores Martínez. Dolores es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando a la Unión Cívica Radical. Ella tuvo una participación más que importante en el debate por esta ley de teletrabajo aprobada hace pocas semanas en el Senado de la Nación. Primero pasó por diputados, fue al Senado y con algunas modificaciones fue aprobada. Dolores, bienvenida, buen día. Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Buen día, Alejandro, Santiago, un gusto encontrarme a conversar con ustedes y su audiencia. Buen Gracias, día. Igualmente, Dolores. Bueno, nosotros ayer estuvimos con este tema, hablamos con la diputada Lorena Madsen, que justo ocasionalmente estaba en previo esperando salir al aire y se había dado este debate aquí en la mesa de trabajo y también con los oyentes con respecto a la ley de teletrabajo, la posición asumida por Mario Pergolini criticando a todos los legisladores nacionales por, según él, la mala calidad de la ley aprobada, y se estableció un debate interesante, ¿no? Porque decíamos nosotros aquí, o bien yo asumía esta posición, es decir, según la ley y leyendo el aspecto en toda su dimensión de la ley, teletrabajo es más amplio que home office. O sea, la ley aprobada no es exclusivamente regulando el home office, ¿o sí, Dolores? Exactamente, es como vos lo estás señalando, ¿no? Justamente es una ley genérica, es una ley marco que apunta a justamente, en realidad, por lo menos el espíritu que nosotros, desde Juntos por el Cambio, con el cual encaramos este debate y dimos la apertura a este debate, era tratar de promocionar y profundizar los beneficios y contener los riesgos que conlleva el teletrabajo, que como vos bien indicás, es más amplio que el home office. Y lo vamos a explicar muy sencillamente para que todos lo podamos comprender. Teletrabajo, lo que quedó establecido, algunos de los aspectos positivos, porque no todo es negativo, algunos de los aspectos positivos es que se pudo establecer al teletrabajo como una modalidad. Es decir, tenemos la modalidad presencial y la modalidad teletrabajo. ¿Qué es lo que lo distingue? Lo distingue que la tarea laboral se puede realizar por fuera del establecimiento del empleador, ¿sí? Esto puede ser la casa o puede ser otro lugar, y a través de las tecnologías de la información. Entonces, el home office, que es el trabajo en el domicilio, en la casa de la persona trabajadora, vendría a ser como una especie de subcategoría, si se quiere, dentro de lo que es el teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, respecto a lo que indicaste sobre el debate que se está dando a raíz de las declaraciones, primero que me parece muy importante que podamos debatir el tema laboral, el tema trabajo en la Argentina, que es una de las grandes preocupaciones y es uno de los grandes problemas que traemos, digamos, acumulados desde hace muchos años y que, entre otras cosas, lamentablemente esta pandemia viene a profundizar. Entonces, sí es importante entender en qué marco estamos discutiendo esto. Sabemos que hay desempleo, que hay 40% de informalidad en la Argentina. Entonces, en algún punto con esta ley lo que se pretendía, por lo menos desde Juntos por el Cambio, era tratar de promocionarlo y tratar de garantizarle los derechos y las obligaciones a las personas trabajadoras que realizan su tarea bajo esta modalidad que hace 12 años, 15 años estaba atrasadísimo este debate en la Argentina. No fuimos el único país, también está Chile, por ejemplo, que también trató este tema en el marco, si se quiere, de la pandemia, al comienzo de la pandemia, y otros países como Colombia y Uruguay que ya vienen trabajando con este tipo de leyes. Nosotros hemos tomado bastante de esos modelos y también tiene aspectos interesantes en términos de estandarización de los modelos internacionales y las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Pero sí es cierto
y nosotros lo venimos marcando desde el primer momento en que se dio esta discusión en diputados, que lamentablemente si uno no tiene una mirada integral y estratégica respecto al teletrabajo y no es muy conciso en algunas cuestiones, como por ejemplo la reversibilidad, que es una de las cuestiones donde más coincido con las críticas, no solamente de Mario Pergolini, de distintos sectores empresariales, porque es una preocupación, y nosotros lo hemos marcado desde el primer momento. De esta manera, de cómo avanzó el tratamiento de esta ley, era claro que no iba a cumplir el principal objetivo, que era justamente promocionar el teletrabajo, y a esto lo que sí le agrego es que era tener cierta expectativa de cómo podíamos sostener los trabajos que hoy ya se vienen realizando en esta modalidad y que podría ayudar a las empresas, ¿sí?, a que no caigan, porque esto, uno de los beneficios que tiene el teletrabajo es que puede disminuir los costos, no solo para los empresarios, también para las personas trabajadoras, ¿sí? Y la verdad que nosotros apuntábamos a esto, lamentablemente en diputados no hemos podido nosotros incidir con este aspecto de promocionar el teletrabajo y con este aspecto de entender que la reversibilidad, tal cual la proponía el oficialismo, iba a ser un problema. De todas maneras, creíamos en diputados que era importante darle avance a la ley para no trabarla ahí, que era importante que se siga dando el debate, y entendiendo que la Cámara Revisora, que es el Senado, podía insistir con esas modificaciones, bueno, acompañamos. Como esas modificaciones en el Senado siguieron sin ser escuchadas, y hasta no quisieron escuchar siquiera a los empresarios, tuvimos que insistir desde Juntos por el Cambio para que se abra una audiencia y que se los pudiese escuchar. Fíjese que en el mismo momento que los empresarios decían en el Senado todas estas cuestiones, el oficialismo iba a firmar el dictamen, es decir, que no ha habido una apertura a entender que estas cuestiones iban a perjudicar, digamos, no solo el tratamiento y el espíritu con el que veníamos la ley, sino que es lo más importante, que esta cuestión del teletrabajo no iba a poder ser bien aprovechado. Y por eso, desde Juntos por el Cambio, decidimos en el Senado no acompañarla. Ahí tiene clara usted la posición que ha tenido la oposición, digamos, en un primer momento, tratando de colaborar, de aportar y de identificar aquellos problemas, y cuando esto no fue escuchado, bueno, no lo acompañamos. Creo de todas maneras que queda la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, hagan sus aportes. El Poder Ejecutivo en la Argentina, indistintamente de los gobiernos, hace muchísimos años que viene trabajando este tema, el teletrabajo, muchos años, 2007, 2008, si no antes, le diría. Entonces tiene la capacidad para poder identificar estas cuestiones que no han sido resueltas por la ley, y en la reglamentación, bueno, poder subsanarlas, ¿no? Bien. Dolores, ¿hubo mayor intervención o se le dio mayor participación al sector sindical que al sector empresario en esta ley? Mire, de participación yo creo que hubo participación para todos. Sí, el sector sindical ha tenido más incidencia. Esa es una realidad, y cuando uno mira las composiciones de ambas comisiones, ¿no?, tanto de diputados como de senadores, bueno, hay un sesgo digamos, pronunciado respecto a la representación a través de los diputados y diputadas, senadores y senadores que vienen desde el sector sindicalista. Y eso claramente yo interpreto que ha tenido, digamos, una incidencia importante, ¿no? De hecho, si uno puede repasar de alguna manera los discursos o las interpretaciones que hacían distintos diputados y diputadas, hablaban claramente de un triunfo del sindicalismo. En mi caso, hasta eso llegué a marcarlo verdaderamente en la discusión ya en el recinto, que es una discusión más genérica la que se da en el recinto, de que no me parecía que esto sea un triunfo para nadie, sino es un triunfo para el trabajo, digamos. No puede ser nunca una ley es un triunfo total para un sector o para otro, sino es en el bien del trabajo en líneas generales, de algo que potencie realmente a la Argentina, que, como te digo, es lo que nosotros buscábamos y es lo que vamos a seguir insistiendo. La verdad que nosotros estamos trabajando para que aquello que no quedó en la ley, como por ejemplo que el Estado, porque ese es otro de los puntos, si uno puede observar las intervenciones del ministro Moroni, que es el ministro de Trabajo, tanto en diputados como en Senado, la verdad, ahí también se advertía
cierta, digamos, posición gelatinosa, ¿no? del Poder Ejecutivo, de no se entendía muy bien hasta qué punto el Poder Ejecutivo iba a promocionar esta modalidad, y eso me parece muy importante, porque, a ver, con una ley es una herramienta, con una ley no se conforma totalmente una política pública, ni menos una política de Estado, es una herramienta que sirve para eso. El teletrabajo, para que todos entiendan, estamos hablando de que es una modalidad que requiere que las personas trabajadoras estemos preparadas, que las empresas estén preparadas para esa transformación digital, que los hogares cuenten con la infraestructura necesaria, ¿sí? O sea, la conectividad, que además esto sea acompañado para que las personas también puedan acceder a distintos, digamos, herramientas de trabajo, como pueden ser los dispositivos. Hoy, digamos, tanto conectividad, infraestructura del hogar y acceso a dispositivos todavía sigue siendo muy heterogéneo en la Argentina, y estamos hablando de que solamente en los grandes centros urbanos está más desarrollado, y justamente el teletrabajo, digamos, uno de los beneficios potenciales que tiene es que las personas trabajadoras puedan hacerlo desde distintos puntos del país, no necesariamente donde está radicada la empresa. Entonces, ahí nosotros lo que notamos es que el Estado tiene que estar presente para poder acompañar esta transformación. Y eso no se reflejó en las intervenciones del ministro Moroni, y no vemos tampoco que haya hoy ninguna voz dentro del gobierno nacional que esté justamente, explicando cuál es la orientación que le va a dar el gobierno a esta ley, a esta herramienta. Y por otro lado, decirles que esto sí fue escuchado por parte de los empresarios pedían 180 días a partir de la reglamentación, de que entre en vigencia la ley. Bueno, finalmente se acordó en 90 días, con lo cual tenemos un tiempo considerable para seguir trabajando, no solo en la reglamentación, sino en seguir impulsando, y eso es lo que estamos trabajando, proyectos que tiendan a la promoción del teletrabajo y que el Estado se comprometa a esto. Como le digo, no es hago la ley, toco y me voy. No, esto hay que acompañarlo, ¿no? Con otro tipo de políticas públicas. Se habla mucho hoy de lo que es la brecha digital en educación. Esto es, digamos, quiénes pueden acceder hoy a la educación si tienen una computadora, internet o un teléfono móvil. Y aquellas personas, chicos y chicas que no lo tienen, no pueden acceder hoy a la educación a distancia. Bueno, con el teletrabajo pasa lo mismo. Si nosotros queremos que sea un acceso igualitario, tenemos que acompañar con esto. Así que nosotros vamos a estar trabajando en un plan para que se pueda promocionar el teletrabajo, ayudar a las empresas desde lo fiscal con distintos incentivos, o no necesariamente de lo fiscal, con distintas herramientas, con institutos de capacitación, de formación, y ayudarnos en lo que tiene que ver con lo que es la transformación digital, ¿no? Es todo un desafío, y como te dije al principio, esto sin dejar de mirar, o sea, que esto no tape el bosque, ¿no? Sin dejar de mirar los enormes problemas que tenemos en la Argentina respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo laboral y la contratación, ¿no? La ley de contrato de trabajo, que es la que va a venir a regir dentro de lo que es el teletrabajo, es una ley que efectivamente hay que mirarla desde su integralidad, ¿no? Una ley pensada en el año 74, y verdaderamente el mundo laboral, sobre todo con el impacto de las TIC, viene cambiando muy profundamente y hay que atender esa cuestión. Diputada, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, espero haber sido claro y quedo atenta cuando quieran volver a conversar. Muy amable. Dolores Martínez, diputada nacional por la Unión Cívica Radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha pasado por La Primera Mañana.